Buenas tardes con todos, mi nombre es Rosemary Pasache Juárez, soy residente de tercer año de Medicina Interna. El día de hoy daré una charla sobre neumonía adquirida en la comunidad en los pacientes adultos mayores, básicamente enfocándonos en los signos de alarma. El objetivo de esta charla es básicamente saber identificar los síntomas que podemos evidenciar o que nuestros familiares o de pronto conocidos mayores de 65 años nos pueden referir para poderles darle una buena orientación, quizá con esos conocimientos que les vamos a brindar el día de hoy. Bien, de manera de definición, la neumonía es una infección a nivel pulmonar que puede ser causada por múltiples microorganismos, ya sean bacterias, virus u hongos. Se clasifican de acuerdo a donde el paciente pueda adquirir esta enfermedad, ya sea en la calle, que se denomina como neumonía adquirida en la comunidad, y la hospitalaria, que es la que se da una vez el paciente está hospitalizado. Es importante la diferencia y que lo tengan en cuenta porque al final el tratamiento va a ser diferente en ambos casos, básicamente en la elección de los antibióticos más que nada y en la severidad en alguno de los casos. El tiempo siempre se pasa hasta 15 días. Aquí en nuestro país y en Lima inclusive tenemos muchos casos de tuberculosis, pacientes que tienen estos síntomas respiratorios que vamos a llegar a conversar. Por más de 15 días quizás se puede plantear alguna posibilidad de descarte, de buscar también otra enfermedad del tipo tuberculosa. Mientras tanto, los pacientes que tienen menos de 15 días con esta enfermedad, es muy probable que estén con neumonía. Entonces, así es como definimos esta enfermedad. Los síntomas, estamos frente a pacientes mayores de 65 años que pueden ser independientes completos, pacientes que nos pueden referir alguna sintomatología. La más frecuente es la tos productiva, dolor torácico, la fiebre, malestar general, disnea, escalofríos, pueden llegar inclusive a tener dificultad para respirar, rinorrea, que es básicamente como le llamamos el agüita que sale por la nariz, que en la nariz se tape, una obstrucción nasal o cambios del estado basal de ánimo, ya sea que se tornan más somnolientos, irritables o presenten alguna pérdida de funcionabilidad, que básicamente se refiere a que dejen de caminar, no quieran comer. Son esos signos de alarma que son más importantes. De todos estos, los últimos que he mencionado son bastante relevantes, ya que muchos de nuestros pacientes gerontes 80, 90 años, muchos de ellos ya no hay mucha fuerza inclusive para poder expectorar la flema, ¿no? Y pueden manifestarse de esta manera. Entonces hay que estar siempre al pendiente. Nuestros pacientes adultos mayores de más de 65 años, hay factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Es una situación que pone en riesgo a mi paciente para tener alguna enfermedad o alguna condición. De per se, el estado de vejez también es de per se un factor de riesgo para que el paciente se pueda complicar o pueda tener una neumonía más severa que si la tuvieran años menores, ¿no? Muchos de ellos tienen muchas enfermedades, diabéticos, hipertensos, a veces son obesos o cirróticos, tienen varias enfermedades, entonces muchos de ellos toman bastante medicación. Entonces esto también puede conllevar a tener un factor de riesgo de gravedad. La desnutrición, dado que muchos de ellos lamentablemente algunos viven solos o son cuidados por adultos mayores de tanta edad de ellos, y muchos de ellos no se alimentan bien. El estado de desnutrición también es un factor de riesgo. Luego el medio ambiente, según la epidemiología, esos cuadros de neumonía se ven con mayor frecuencia en las épocas de mayor humedad. Y el antecedente de hospitalizaciones frecuentes también es un factor de riesgo importante señalar. Cabe resaltar que dentro de las neumonías que estamos conversando también está la de COVID-19. Estamos en una pandemia, entonces siempre es una enfermedad que no se debe descartar de inicio, ¿no? Siempre se tiene que considerar. Luego tenemos la neumococo, la influenza, que tiene también que se enfoca de la misma manera y puede llegar a ser grave. Es importante saber todos esos síntomas de alarma de los pacientes adultos mayores, porque ellos tienen que ser vistos por algún personal de salud inmediatamente para poder ser evaluados de forma correcta, auscultarlos,
ver si es que hay alguna otra alteración para inmediatamente iniciar tratamiento. Las neumonías, como les menciono, no todas son bacterianas, algunas son virales. Estas pues se tienen que tratar de forma global y determinar de acuerdo al cuadro clínico del paciente si requiere o no requiere antibiótico. Siendo así, pues acudimos al centro de salud más cercano. Seguramente en cuanto lo reciban le van a hacer una radiografía, sacar algunos exámenes. Todo va en dependencia en qué estado llega el paciente, ¿no? No es lo mismo que llegue un paciente caminando por sus propios medios diciendo que está con tos, flema, le duele el pecho, pero se comunica bien, está despierto. Algo diferente es tener otro tipo de paciente que llega dormido y pues responde poco al estímulo, no tose o tiene poca fuerza para toser. Eso es de riesgo, ¿no? Entonces tenemos scores que nos va a ayudar a nosotros los médicos a evaluar si el paciente necesita una hospitalización inmediata, ya sea en planta de piso o sea en una unidad de cuidados intensivos, o de lo contrario puede llevar tratamiento en casa. Entonces, una vez estando hospitalizado o en el triaje donde se le atiende o en la consulta, se le va a realizar esos exámenes. Esto de aquí, el último muestra de espoto y hemocultivos, es básicamente para pacientes que están hospitalizados. Se los pongo porque muchas veces algunas personas interpretan de que como está en el hospital también lo tienen que hacer afuera. No, entonces esa es la diferencia cuando una neumonía es de la comunidad, cuando es del hospital, ¿no? Cuando es grave, severa. Ya se van a buscar otro tipo de compromiso. Entonces, como les decía, ¿no siempre se hospitaliza? No siempre. Miren, aquí tenemos una pacientita adulta mayor que pues está con otro tipo de cara, ¿no? Se le ve un poco amoratada, está sintiéndose mal y pues tenemos aquí el compromiso a nivel pulmonar. Los scores, como les mencioné, nos determinan si es que el paciente se queda o se va a casa. Pero lo importante es pues llevarlo, que sea visto por un personal de salud y que iniciemos tratamiento lo más pronto posible. ¿Todas llevan antibiótico? No todas llevan antibiótico. Por ejemplo, el COVID-19 no tiene indicación de antibiótico. Es algo que ya se ha probado que no se utiliza porque en sí el SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona la COVID, es un virus, no tiene que llevar ningún tipo de antibiótico dado que es un virus. El antibiótico básicamente a seres vivos, las bacterias, ¿no? Entonces eso es importante para que lo tengan en cuenta. Y bueno, eso sería todo. Creo que nos llevamos lo más importante, que es saber identificar cuando mi paciente tengo que llevarlo al hospital, cuando está mal, está somnoliento, me dice que le falta el aire, se me duerme mucho. Inmediatamente llevarlo al hospital para que lleve una atención inmediata, ¿no? Y bueno, lo más importante es siempre tener a nuestro adulto mayor con todas las vacunas, ¿no? Tenemos la dosis de influenza, de neumococo, que son básicamente con el tema que estamos hablando ahora, siempre colocarlo, ¿no? La influenza una dosis anual antes de empezar el invierno, que es la sugerencia, y el neumococo una dosis cada 5 años o dosis única, ¿no? Que ya eso lo pueden obtener en los centros de salud. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.